¿Cuál es el sentido último de la labor del artista? ¿Cuál es esa meta que toda aquella persona que se entregue a esos trasegares de la vida del arte tiene que alcanzar? ¿Dónde puede alcanzarlo? ¿Cómo puede alcanzarlo? Y por extensión, ¿cómo nosotros también, como seres humanos, podemos alcanzar o descubrir el sentido último de nuestra existencia? Mi nombre es Diego Arboleda. Estas son las meditaciones literarias. Feliz, feliz, feliz año para todos ustedes. Es un verdadero placer darles la bienvenida. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Les deseo el mejor 2023. Espero que muchos de sus metas, promesas y sueños se cumplan con todo éxito y con toda propiedad. Muchas gracias de nuevo por estar acá. En esta ocasión quiero dedicar esta sesión de meditaciones literarias a la lectura y el análisis de un poema que es muy importante dentro de la historia de la literatura rusa, que influenció a muchos artistas de la literatura rusa y que creo que también tiene un mensaje muy potente, muy bello, que me parece apropiado también para iniciar con toda la buena energía este año. Se trata de El Profeta, poema del año 1826 del gran Alexander Pushkin. Pushkin considerado por muchos el padre de la literatura rusa, cosa que no es totalmente cierta ni completa porque pues digamos Pushkin estaba apoyándose ya en hombros de gigantes que habían construido el lenguaje y muchos de los géneros de la literatura rusa durante el siglo XVIII, durante la Ilustración, pero que sin embargo evidentemente pues tuvo un impacto esencial en la internacionalización, en el reconocimiento digamos de lo que la literatura rusa tenía que ofrecer dentro de pues, toda la literatura europea y mundial. Entonces pues nada, vamos a leerlo y después como siempre haremos un breve análisis. Muchas gracias. Padeciendo sed espiritual, en las tinieblas del desierto me arrastraba, cuando un serafín 6 veces alado apareció ante mí donde cruzan los caminos. Con sus dedos suaves como en sueño mis pupilas rozó. Las pupilas iluminadas se abrieron como las del águila atemorizada. Mis oídos rozó, llenándolos de ruido y armonía. Y escuché el temblor del cielo, y el alto vuelo de los ángeles, y el nado de reptiles submarinos, y el crecer de las espigas en el valle. Y se inclinó hacia mis labios y arrancó mi lengua pecadora, altiva y engañosa, y el aguijón de la serpiente sabia en mis labios inmóviles insertó con su mano ensangrentada. Y con su bronce el pecho me rasgó y extrajo el corazón palpitante, y una brasa ardiendo en fuego introdujo en el pecho abierto. En el desierto yacía como un cadáver cuando me llamó la voz de Dios. Levántate, profeta, mira y escucha, y recorriendo mar y tierra, enciende los corazones con el verbo. Este poema que acabamos de escuchar es un poema que, como mencionaba, fue escrito en el año 1826, uno de los poemas más importantes de toda la obra de Pushkin, un poema que influenció a muchos otros grandes autores de la literatura rusa. Era uno de los poemas favoritos de Fyodor Dostoyevsky, un poema que este gran autor solía leer en sus veladas literarias junto con pasajes de sus propias obras. Y eso se entiende, como veremos, ya entenderemos también por qué tuvo tanto peso para Dostoyevsky este poema. Y un poema que sigue resonando por muchos sentidos, que ha sido leído de muy diversas maneras y que vamos a tratar de desentrañar un poquito aquí. Primero tengamos en cuenta un poco el contexto, el año 1826, cuando, como dije, fue escrito el poema. Pushkin en ese momento se encontraba en una situación compleja. Después de haber recibido un gran reconocimiento por sus primeros poemas, sus poemas adolescentes, se encontraba exiliado. Había sufrido un revés político importante. ¿Por qué? Por un apoyo, o al parecer por lo que se creía que era un apoyo o una cercanía que él tenía con el movimiento decembrista. Todos aquellos que quieran conocer con más detalle estos elementos históricos pueden revisar, por supuesto, estos detalles en mi video sobre Pushkin que hice en mi curso de literatura de grandes narradores rusos. Aquí podrán pues, encontrar aquí encima mío en la descripción también el enlace para poder observarlo y entender un poco mejor el contexto.
político y social de Rusia en aquel entonces. Pero para resumir, los decembristas eran una figura de jóvenes de origen liberal, aristocrático, que habían intentado hacer impulsar a través de una revuelta una serie de reformas políticas que empujasen al zarismo de aquel entonces a aceptar una monarquía de tipo parlamentario, la creación de un parlamento, así como la emancipación de los siervos y otros elementos. Era, insisto, una revolución no popular, sino una revolución de tipo aristocrático, de jóvenes que habían vivido en carne propia la guerra del año 1812, que habían sido testigos de las transformaciones industriales y políticas que se estaban dando en el resto de Europa y que querían que dichas transformaciones se aplicasen también dentro de Rusia. Dicha rebelión fue aplastada casi de inmediato. Sus principales líderes fueron ahorcados o exiliados a Siberia y Pushkin, quien era también un joven de esta generación, un joven liberal, fue visto con sospecha. Él era cercano a algunos de estos líderes decembristas y por tal razón él se vio obligado o fue obligado por el nuevo zar Nicolás I, que acababa de ascender al trono en diciembre de 1825 cuando ocurrieron estas revueltas. Se vio obligado pues a abandonar Pushkin, no Rusia, perdón, sino San Petersburgo, Moscú, las grandes ciudades. Y allí pasó varios años viviendo fuera de estos territorios urbanos. Entonces, si nosotros leemos desde esta perspectiva el poema, lo primero que podemos decir es que también es un gesto de resistencia, ¿sí? Como un gesto de pregunta del artista sobre su contexto en el marco político-social de su época. Pero insisto, este solo es una lectura. Podemos leerlo desde ese ángulo político, pero también, y ya para empezar propiamente la exploración de este poema, lo podemos leer desde una perspectiva religiosa y desde una perspectiva existencial, vital y transformativa. Entonces, pues vamos a explorarlo. Entonces, comencemos. Lo primero que nosotros podemos ver es que nuestra voz poética está diciendo que padece sed espiritual. Insisto, si tomamos el contexto que acabo de explicar, podemos decir que es una sed espiritual que proviene de un exilio, ¿sí? De un abandono, pero podemos amplificarlo mucho más. No nos quedemos solamente en la biografía de Pushkin o en su propia vivencia, llevémoslo mucho más lejos. Preguntémonos, sed espiritual, ¿sí? Es una persona que está en una búsqueda, ¿sí? En una búsqueda desesperada también por un sentido trascendente, ¿sí? En este caso, pues espiritual, como se nos dice allí. Y se arrastra en un desierto, en las tinieblas de un desierto. Noten que toda la imaginería que va a utilizar Pushkin a lo largo de este poema es de tipo bíblico, ¿no? Entonces no es extraño, pues, que tengamos esta presencia de un desierto. Pero lo cierto es que obviamente no se trata de un desierto real, sino de un desierto simbólico también, ¿no? Un ser humano que está perdido en medio de una búsqueda existencial, ¿no? Creo que ahí también podemos identificarnos o sentirnos cercanos con determinados momentos de nuestra vida en donde nosotros podíamos estar también en esa búsqueda, en esa incertidumbre de encontrarnos, de no saber pues cómo escapar del desierto de nuestras vidas, de nuestras propias incertidumbres, ¿no? Y en ese momento se nos dice que un serafín, un tipo de ángel, por supuesto, 6 veces al lado apareció ante mí donde cruzan los caminos. Aquí Pushkin está utilizando una imaginería otra vez de tipo bíblico, ¿sí? Nosotros muchas veces conectamos a los ángeles con estas imaginerías más renacentistas, ¿no? De los seres humanos alados, antropomórficos, pero pues en las descripciones bíblicas eran un poco diferentes, eran más bien una mezcolanza de ojos, alas y formas abstractas, ¿sí? En este caso, pues se nos habla de una criatura de seis alas, ¿sí? 6 veces alado, que de repente aparece, ¿sí? Entonces podemos leer esto en distintas claves, ¿no? Es este ser humano perdido por razones diversas, que de pronto se ve confrontado ante esta voz misteriosa y trascendente, en un punto de quiebre, ¿sí ven? En donde se cruzan los caminos. Es muy diciente. Podríamos leerlo, insisto, desde una clave espiritual, literal, sobrenatural, que a veces somos tocados por una fuerza sobrenatural, o desde una perspectiva personal, psicológica, del hecho o de la situación en la que a veces nos podemos encontrar, en donde nosotros en un momento de incertidumbre y de tragedia, de dificultad en nuestras vidas, nos encontramos ante una disyuntiva, ante la posibilidad de un cambio, de una transformación. De allí que se nos diga que es justamente donde se cruzan los caminos, ¿no? Entonces, en ese momento, este ser, ¿sí? Que podemos decir que es otra vez nuestra propia decisión o este elemento sobrenatural, nos toca, roza nuestras pupilas, ¿sí?
roza nuestros ojos, ¿sí? Nuestras pupilas, nuestros ojos que han estado observando, que son nuestras ventanas hacia el mundo, ¿no? Nuestra forma también de conectarnos o de observar nuestro entorno y nuestra realidad. Y en ese momento nuestras pupilas se iluminan, ¿sí? Se abren como las de un águila atemorizada. Es como si hubiera un instante de revelación. No podemos olvidar, por supuesto, pues que está hablando una voz poética, una voz de un artista. No olvidemos esta lectura, el acto del arte como revelación, ¿sí? El artista que está buscando también un sentido. Pero insisto, también lo podemos ver desde una perspectiva personal, ¿no? Aquel que también está buscando un sentido último en la vida, en donde en ese momento existe un instante de revelación, una conciencia de una realidad que, ¡pum!, nos abre los ojos y de repente nos sentimos iluminados y vemos como una águila atemorizada. La elección del águila no es casual, ¿no? Una figura épica, una figura que tradicionalmente se ha conectado también con los grandes dioses, los más poderosos dioses. em, Olímpicos, es una figura que planea sobre el cosmos, sobre la realidad, y que tiene un gran poder, ¿sí? Entonces es un águila poderosa, es como si nos hubiéramos remontado hacia las alturas, nos hubiéramos elevado hacia las alturas, pero aún todavía tenemos miedo. Vemos el mundo de una nueva forma, pero tenemos miedo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de una transformación, un cambio a nosotros mismos, pero sentimos angustia, incertidumbre ante esa verdad que nos abruma, que nos rodea y que resulta extraña, ¿no? Entonces aquí vemos esa águila atemorizada todavía, ¿sí? Em, También se nos dice que toca nuestros oídos. Este ángel, este serafín, nos ilumina de otras formas, ¿sí? Y nos llena de ruido, de armonía, ¿sí? Es decir, aquí es todo un efecto sensorial completo, ¿sí? Nos entrega una nueva posibilidad sonora. Esto también podría aplicar fácilmente a un músico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se está iluminando también ante este poder de la música, del sonido. Pero sin embargo, este sonido se nos dice que nos abre a muchas realidades, ¿no? A una realidad cósmica completa, en donde escuchamos el temblor del cielo, escuchamos el alto vuelo de los ángeles, el nado de reptiles submarinos y el crecer de las espigas en el valle, ¿sí? Es como si a través de este momento de revelación, de descubrimiento, nosotros tuviéramos un acceso inmediato a toda la vastedad y la profundidad de la naturaleza, del mundo entero, ¿sí? Que lo abarca todo, desde lo más alto, desde el temblor del cielo, desde los ángeles, hasta los reptiles submarinos, hasta las espigas del valle, animales, plantas, objetos sobrenaturales, todos los cosmos se unen gracias a este instante de revelación que nos entrega este serafín, ¿sí? Estamos todos unidos con estas fuerzas. Notemos la poderosísima imaginería natural que está utilizando Pushkin en esta obra, ¿no? Muy, muy, muy portentosa, muy, muy épica realmente. Em, y no solamente hace esto, miren, no solamente nos abre nuestros sentidos, sino que dice que se inclina hacia mis labios y arranca mi lengua pecadora, altiva y engañosa, y el aguijón de la serpiente sabia en mis labios inmóviles insertó con su mano ensangrentada. ¿Sí? Es una imagen muy poderosa, una imagen que otra vez está usando muchas imaginerías bíblicas. Aquí quería hacer un pequeño paréntesis y comentarles que una de las grandes inspiraciones de este poema pushkiniano es la Biblia, específicamente Isaías, ¿sí? El libro de Isaías, el capítulo sexto del libro de Isaías, en los versículos sexto a décimo aproximadamente. Voy a leerles justamente este fragmento que acabo de comentar de la Biblia y luego podremos hacer algunas comparaciones. Entonces escuchemos también este pasaje de Isaías. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Bueno, este es el pasaje de Isaías. Entonces, veamos algunos de los matices, ¿no? En el texto original de Isaías nosotros nos podemos dar cuenta que
existe una comunicación directa, ¿no? Con lo trascendente, con lo divino. Y ese Dios, ese ser supremo, le entrega al profeta el poder de dominar o de controlar un pueblo, ¿no? Le entrega toda esta voz, le entrega claramente las imágenes simbólicas, lo ilumina a través del carbón encendido que se lo pone sobre la boca, es decir, le da el don de la palabra, el don profético, y le da también el don del liderazgo, ¿no? De liderar a toda una población hacia la revelación, una revelación de la que solo el poeta es consciente, que solo el poeta puede más o menos intuir y comprender, ¿sí? Porque se nos dice con claridad también que el profeta líder, puede engrosar el corazón del pueblo, agravar sus oídos, cegar sus ojos para que no vea con sus ojos ni con sus oídos ni su corazón entienda, ni se convierte siquiera, sino que para ella es sanidad. Es decir, que él tenga esas palabras secretas, esa verdad última que pueda ayudarle a liderar el pueblo, pero que sea él, el profeta, quien mantenga esta voz, ¿sí? Este poder. Ahí vemos eso, ¿sí? Como un acto profético de revelación entregado por un serafín. Ahora veamos cómo Pushkin reescribe este pasaje. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos es que se inclina hacia los labios, es decir, otra vez está la presencia de la boca, del habla, ¿sí? Porque el profeta, pues se ve también, el profeta poeta ahora, ya no es el profeta religioso, sino el profeta poeta, pues también se comunica a través de la palabra. ¿Sí? Una palabra que se nos dice que ha sido pecadora, altiva y engañosa. Es decir, el profeta, o si lo queremos, el poeta, o si lo queremos ampliar aún más, el ser humano, se ha dedicado a usar palabras engañosas, ha dedicado su vida a la mentira. Preguntémonos también eso, cómo nos podemos conectar también con nuestra propia vivencia, ¿no? Hasta qué punto nosotros a veces en determinados momentos de nuestra vida nos hemos dejado arrastrar también por la mentira, por la hipocresía, por el juego de la palabra, por el engaño a los demás, y hemos mancillado esa palabra que debería ser sanadora y transformativa, ¿sí? Entonces, esta palabra es transformada ahora, es retirada, digamos, arranca nuestra lengua, nos la quita esa lengua que ha hecho daño y se nos pone el aguijón de una serpiente sabia, que se inserta con esa mano, con la mano ensangrentada, con su mano ensangrentada, el serafín nos la pone en la boca, ¿sí? Entonces, pensemos en esta imaginería, ¿ok? Es importante y creo que es valioso también que se diga que es una serpiente sabia. En otras traducciones se dice que es como que se nos pone una lengua bífida, ¿sí? Obviamente en evocación también a una serpiente. Se dice que es una serpiente de la ciencia, pero me parece más acertado, la traducción más directa es la de sabiduría, ¿sí? Y esto nos da una clave de interpretación muy importante, porque si nosotros nos acercamos únicamente desde una perspectiva tradicional, otra vez cristiana, diríamos que la serpiente es un símbolo del pecado, lo cual haría muy extraña esta lectura, ¿no? Como que estamos eliminando una lengua pecadora para poner otra aún más dañina, ¿no? Una lengua bífida, engañosa, doble, ¿no? Como a veces se ve también a las serpientes debajo de esta lectura. Pero noten que se nos dice que es una lengua sabia, insisto, una lengua sabia. Y yo creo que allí es donde nosotros vemos también el trabajo de hibridación que hace Pushkin, un tema que no había mencionado con suficiente detalle, pero que creo que se intuía también en mi análisis hasta este momento, y es que se habla justamente este es un poema que unifica elementos de nuestra tradición cristiana, de la tradición cristiana, con elementos propios de una tradición precristiana, ¿sí? Y en este caso creo que la alusión a la serpiente hace referencia justamente a una tradición precristiana, a un elemento simbólico en donde la serpiente ha sido conectada con la sabiduría, con la unión con lo divino y lo terreno, la unión entre lo divino y lo terreno y el renacimiento. ¿Sí? Pensemos que también en el mundo precristiano, por ejemplo, en el mundo griego, pues también las serpientes eran importantes. Podemos pensar, por ejemplo, las que se encuentran, las que están conectadas con Esculapio, ¿no? También dentro del mundo de la medicina. Las serpientes que también eran símbolos de las pitonisas, de las revelaciones de la verdad. Entonces yo siento que aquí Pushkin está haciendo referencia a unas serpientes ante eso, ¿no? Que se está retirando la serpiente, la lengua dañina, la lengua engañosa y se nos está entregando una nueva sabiduría. Es decir, hay un acto de purificación de la palabra y una enseñanza, creo que para todos nosotros también sobre el poder mismo de la palabra, cómo usarlo correctamente, cómo convertirlo en una fuerza sanadora, renovadora, portentosa y profética también, ¿sí? Entonces esto es lo que el serafín
que insisto, ese serafín puede ser una referencia a una fuerza ultraterrena, divina, si somos muy espirituales y creyentes, o también a una perspectiva de nuestro cambio interno emocional que decide una transformación y abandonar esa oscuridad y ese engaño previos. ¿Listo? Em, entonces, bueno, pasamos de allí, existe este salto, y inmediatamente se nos dice que no solamente la serpiente, bueno, perdón, el serafín nos entrega una nueva lengua, sino que abre nuestro pecho, lo cual también hace una vocación directa a Isaías, ¿no? Ya veíamos que en ese caso también se hablaba de un carbón encendido y se ponía sobre la boca. Entonces, miren aquí cómo se nos muestra que se extrae el corazón y se pone una brasa ardiendo en fuego, ¿sí? A diferencia del pasaje de Isaías donde la brasa ardiendo se ponía en la lengua, ahora se pone en el pecho abierto, ¿sí? Y yo creo que eso también es muy diciente. Creo que es una lectura también de que el proceso de transformación vital que nosotros podemos tener como seres humanos es un proceso que no se puede quedar exclusivamente en una mente o en una palabra, en un ejercicio retórico, sino que tiene que ser totalmente transformativo, tiene que reconducirnos hacia un nuevo mundo, hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo sentir, ¿sí? Hacia un nuevo sentir interno, humano, profundo, ¿sí? Por eso es que también se nos pone esa brasa intensa, esa nueva pasión en el corazón, ¿sí? Entonces el acto de la vivencia, el acto de la profecía, el acto de la transformación tiene que ser algo sentido y emotivo, ¿sí? Que se introduce profundamente en el pecho, en medio del fuego, ¿sí? Claramente la imagen es pasional, transformativa, ¿sí ven? Muy poderosa esa también. Se retira ese corazón humano y se introduce una brasa de fuego. Creo que aquí también hay una sugerencia de la conexión entre lo terreno y lo divino, ¿sí? Ya no se trata solamente del corazón humano que siente, sino que es reemplazado por una pasión y una emoción trascendente, colectiva y mucho mayor, ¿no? Otra vez más de índole profética, ¿sí? Y bueno, y entonces es en ese marco que se nos dice que ya ha llegado a lo máximo, digamos, de esa intensa pasión, digamos, que se nos dice que yace este individuo es como un cadáver, ¿sí? Ha caído obviamente ante el impacto de esta transformación total que ha sufrido, cuando escucha entonces una voz de Dios. Y recordemos, esta persona, este ser poético, estaba entre los dos caminos, ¿no? Iba a partir hacia un nuevo camino. Entonces, allí es donde se escucha una voz de Dios que puede ser, insisto, una voz de nuestro propio sentir que nos llama hacia una nueva vida o una voz externa que también nos está guiando hacia una nueva experiencia vital y nos llama esta voz de Dios y nos dice, levántate profeta, mira y escucha y recorriendo mar y tierra enciende los corazones con el verbo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cierre de esto? El acto transformativo no se puede quedar solamente en nuestro interior, sino que como lo dice el título del poema, El profeta, es un acto que tenemos que ahora entregar a los demás, ¿sí? Entregarle a otros seres humanos, de compartir, es un acto de compartir la experiencia vivida. Notemos que hay un detalle allí ligeramente diferente también del episodio bíblico que leí anteriormente, en donde había una noción de un mantenimiento de lo críptico, de lo enigmático, ¿no? De que yo mantenía un poder también bajo una conexión directa con este ser ultraterreno. Aquí no se niega que exista también una comunicación con Dios, pero también siento yo que hay un deseo más amplio de comunicación, de entrega de un saber, ¿sí? Ahora este es un genuino profeta y creo que es hora de señalarlo ya directamente, ¿no? Cómo se está haciendo una reescritura del profeta religioso al poeta profeta, ¿sí? El profeta poeta, ¿sí? Se da un salto, la poesía se convierte en la nueva manifestación de la transformación vital por encima de la religión. ¿Sí? Ahora hay un cambio, pero se mantiene también una noción de poder de la palabra. Comparten el poder de la palabra y el poder transformativo. Entonces el poeta ahora tiene la misión de entregar a los demás esa sensación, porque es una sensación, ¿no? Nótese, se nos dice que debe encender los corazones con el verbo, es decir, no se trata solamente de un acto de un plano sentir, de un plano acto de palabra, otra vez retórico, sino un acto de sentimiento.
¿sí? De entregar con el verbo, un verbo genuino y transformativo y poderoso que además implique un viaje vital, ¿no? Un viaje que recorra el mundo, tanto física como espiritual y psicológica y moralmente, ¿no? Es una transformación total la que aquí se nos está entregando. Pero bueno, a mí me parece también muy valioso ampliarlo, insisto, a nuestras propias perspectivas. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando nos encontramos en esa bifurcación de nuestras vidas, en ese camino, de pronto somos iluminados, somos transformados, somos entregados a un nuevo sentir, tanto retórico, tanto verbal como sentimental, emocional? ¿Cuál es nuestra misión ahora? Tenemos una misión también de entregar esa sabiduría que hemos recibido, ¿sí? Que se nos ha dado, convertirnos también en profetas de nuestros pequeños sentimientos, de nuestros pequeños espacios. No tenemos necesariamente, siento yo, que llevarlo a un plano hiperépico en donde nosotros somos los reveladores de todo lo cognoscible sobre, y lo incognoscible sobre la faz del cosmos, sino de nuestros pequeños logros y espacios y maravillas. Para mí, por ejemplo, personalmente, pues ese es un poema que siempre me ha tocado mucho porque también me hace reconocer la importancia de este acto de entrega del conocimiento. ¿Sí? Si ustedes me lo preguntan también, y pues es uno de los centros de este canal, es para mí, digamos, una de las cosas que yo también siento que quiero, que debo, que tengo la responsabilidad de entregar, es también este saber que la fortuna, el azar, mi posición social, tantas cosas, tantas personas buenas que he conocido a lo largo de la vida me han entregado. ¿Sí? Entonces también quiero comunicarlo, ¿sí? Pero tiene, insisto, esto no pretende ser como un acto mesiánico, ¿no? De revelación, ni mucho menos, ¿no? Sino que es un acto otra vez colectivo de enseñanza. Yo siento que todos podemos convertirnos en profetas de nuestros propios saberes y comunicarlos y compartirlos colectivamente. Meta que para mí es muy importante y que creo que también han notado que es algo que me atrae mucho de este canal y de las interacciones que nosotros tenemos constantemente a través de las distintas redes sociales y espacios, ¿sí? Entonces termina es con eso, ¿no? Con una exaltación que yo también se las dejo a ustedes. Y con eso pues podemos ir cerrando. Se las dejo a ustedes también. Esa exaltación de ustedes podrán encontrar ese camino. Si se encuentran bajo esa disyuntiva, una vez descubren ese camino, ¿podrán entregárselo a los demás? Yo creo que la respuesta o la petición que nos hace el poema es que sí lo hagamos, ¿no? Que demos, una vez encontremos nuestra propia senda, tengamos la responsabilidad, la sabiduría de convertirnos profetas de nuestra propia profesión, de nuestro propio sentir, para así hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar más completo, en donde todos podamos ser profetas de nuestros propios conocimientos y sensaciones y saberes. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho. Es un poema muy bello. Yo quería también presentarlo como una especie de homenaje poético, no solo a Pushkin, sino también a la vida misma, ¿no? Y a la importancia de que cumplamos nuestros sueños, de que busquemos en esas disyuntivas de la vida aquellas respuestas que nos lleven a una transformación. Y qué mejor que presentar un poema como este al principio de este año, ¿no? Para presentarnos y decir, bueno, cumplamos con nuestros éxitos, cumplamos con nuestras metas, busquemos una transformación y una vez la encontremos, entreguémosela profundamente a los demás. Que esta sea una meta que todos nosotros podamos buscar en este nuevo año que comienza. Les deseo de nuevo la mejor ventura, éxitos, albricias, todo lo mejor para ustedes en este nuevo año y espero una vez más que sus metas se vean satisfechas y que seamos todos, insisto, profetas unos de otros. Soy Diego Arboleda, estas son las meditaciones literarias, les mando un gran abrazo y hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho.